agradecerte. Solo tú mereces todo de mí, Jesús. El camino al Padre abriste para mí, y ahora puedo entrar y contemplarte. Así que la fe en sí misma no tiene poder como muchos creen. Pero la Biblia nos enseña la realidad que debemos entender al referirnos sobre el poder de la fe. Es decir, Dios es el que tiene poder. El Señor Jesucristo tiene poder, y nuestra confianza en Él hace que la fe se vuelva una fe real y una fe efectiva. ¿Cuánta fe se necesita para hacer prodigio según los versículos de la Sagrada Escritura? Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora bien, ¿te das cuenta en el versículo que dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza? Entonces, la fe se trata de algo que tiene que estar creciendo. No es de que si tengas fe pequeñita y así se quede para toda la vida. No, en otro verso dice que el grano de mostaza viene a ser la más pequeña de las semillas, pero se convierte en la más grande de las hortalizas. Entonces Dios está hablando de que nuestra fe tiene que crecer. Ahora bien, nuestra fe es la certeza total y la confianza total en nuestro Señor Jesucristo. La certeza total y la convicción absoluta en nuestro Señor Jesucristo, de que esperamos recibir de parte de Él. Y mientras esperamos recibir de parte de Él, tenemos la confianza absoluta de que Él ya lo está haciendo. Entonces mira, no me está pidiendo el Señor que yo tenga la fe del tamaño de una montaña gigante. No, Él está diciendo que tenga fe como un grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza tiene que crecer. Mira lo que dice Lucas 17. Lucas 17. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 17, verso 20. Perdón, verso 6. ¿Ya lo tienes? Versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podía decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces Dios lo que nos está hablando y nos está diciendo en su palabra es que debemos de tener fe. No importa si es pequeña, pero esa fe tiene que estar fundada en Cristo, y al mismo tiempo tiene que ir creciendo. Es decir, nuestra confianza tiene que estar en Cristo, y al mismo tiempo nuestra confianza en Cristo tiene que estar creciendo. En ningún momento Jesús dijo: tienes que tener mucha fe. En ningún momento eso dijo. Entonces, ¿por qué es la fe tan poderosa? Porque no depende de nuestra fuerza o poder. Jesús nunca dijo: tienes que tener mucha fe. Oye, hay gente que dice: es que tienes que tener mucha fe para ser sanado, es que tienes que tener mucha fe para ser libertado, para ser bendecido, tienes que tener mucha fe para salir adelante. Y Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, hermanos y hermanas en Cristo, Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza.
Le dirás a la montaña, muévete, o al árbol, desarráigate. Eso significa que la fe, por muy pequeña que sea, fundada en Cristo, basada en Cristo, se convierte en una fe real, verdadera y eficaz. Porque el poder de esa fe no radica en nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra capacidad de creer las cosas. No, tampoco depende del poder de sí misma. Es decir, es más, la fe sin Cristo no sirve, no es ineficaz. La verdadera fe depende del poder de Dios. La verdadera fe depende del poder de nuestro Señor Jesús. Vayamos a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Te das cuenta que quien responde a nuestras oraciones y hace aquello que pedimos no es la fe, sino Jesús de Nazaret? Quien responde a nuestras oraciones no se trata de un poder mental o de algo supersticioso o de tener mucha fe. No. Se trata de confiar en Cristo. Se trata de creer en Cristo y creer su palabra y obedecer su palabra y guardar sus mandamientos y poner toda nuestra confianza en el Señor. Y Él dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, no es el ministro el que sana a los enfermos, no es la iglesia la que trae libertad, es Jesús de Nazaret. Es Jesús el que liberta, es Jesús el que sana, es Jesús el que restaura, es Jesús quien perdona, es Jesús quien transforma las vidas y los corazones de las personas y de los seres humanos. Es Jesús el Todopoderoso. El Padre eterno que está en los cielos recibe toda la gloria, Señor. Él dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces tú y yo nos damos cuenta de quien hace los milagros, quien hace las sanidades, quien hace la obra gloriosa, lo sobrenatural en nuestras vidas, y quien nos da el alimento cada día, quien nos da el vestido, el calzado, es Jesús de Nazaret, es el Señor Jesucristo. Vayamos a Juan, el mismo libro, Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Ya lo tienes? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. ¿Quién es el que hace los milagros? La Biblia no dice que es nuestra fe. La Biblia dice que es Cristo. Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra seguridad en Él, es Cristo quien hace todas las cosas. Es Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas capítulo 18, verso 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Lo vuelvo a leer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que por eso nuestra fe
está fundada en Cristo. Por eso nosotros hemos decidido poner todas las cosas en las manos del Creador, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible, ahora que dicen que no hay cura para muchas enfermedades, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los enfermos eran sanados, los paralíticos andaban, los muertos eran levantados, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De ahí que levantó a Lázaro, que ya estaba muerto hace 4 días. Mis hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede sanar de cáncer, de cualquier enfermedad, de sida, de diabetes. Dios puede sanar a las personas aún de gripas, de estas clases de pandemias. Dios puede levantar al enfermo, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero solamente se logra cuando el creyente ha puesto su confianza absoluta en Cristo Jesús y ha aprendido que es Dios el que va a decidir y el que va a hacer el milagro. Nosotros dependemos de su voluntad, porque si Dios quiere y si Dios desea que alguien viva, aunque esté en el hospital desangrándose y con traumas o daños en el cráneo o en el corazón, aunque esté a punto y con todos los pronósticos en contra de que ese hombre va a morir, si Dios decide que ese hombre vive, ese hombre vive. ¿Te das cuenta? Pero si Dios dice que no va a vivir, así haya todo el medicamento, todos los recursos, así la persona tenga todas las probabilidades y estadísticas, y haga ejercicio y haga un montón de cosas, que no estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? Pero aún así haya todos los medios y aún así tenga mucha fe. Si el hombre tenga todas estas cosas, pero si Dios dice que no va a vivir, ese hombre no va a vivir. Por eso nuestra fe debe de estar fundada en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, en la voluntad del Señor Jesucristo, en el poder de nuestro Dios. Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, escucha esto. Cuando la Biblia habla de creer, no habla de aceptar intelectualmente las cosas bíblicas. No está hablando de aceptar lo milagroso o lo sobrenatural. Está hablando de una obediencia y una confianza absoluta a Dios. Está hablando de una confianza y una obediencia absoluta a Dios. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es posible para el que cree en Cristo y lo obedece? Todo. ¿Te das cuenta cómo en el mundo, en las personas que no hay el conocimiento de Cristo, la fe de la cual ellos hablan no tiene nada que ver con la fe verdadera? La fe solamente es una llave que abre el flujo del poder de Dios. Solamente es la llave que abre las puertas para el poder de Dios, para la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo. Pero este poder sí es ilimitado. El poder de Dios es ilimitado. La fe
aparte del poder de Dios no es nada. Pero la fe que descansa en el poder de Cristo y en la palabra de Dios, todo lo puede. Por eso una fe pequeña, como un grano de mostaza, mueve montañas enormes, porque es una fe que descansa en el poder, en la palabra del Señor Jesucristo. La fe, hermanos, la fe se debe fundamentar en la palabra de Dios.